Pero esto que estamos haciendo, y le decía el compañero de la red, es particularmente importante, porque este país ha vuelto a entender que la economía solidaria es fundamental en la transformación y es fundamental en el desarrollo de la agricultura en Colombia. Y pareciera obvio, pero hay que decir que Colombia, teniendo ejemplos de cómo el cooperativismo, cómo la economía solidaria jalona en la economía, como el café, decidió en un momento que su ruta no era la economía solidaria. Y creyó que el campo podía funcionar sin campesinos. Y tuvo una apuesta de desarrollo que desconocía, que anulaba esos sistemas agroalimentarios que abastecen hoy. Y llegó la guerra, además. Y la guerra rompió el tejido social. Y cuando dice el flaco, hace 20 años hablábamos de los mercados campesinos, yo era muy chiquita, debo decirlo, hace 20 años estábamos intentando hablar de la comercialización después de que se acabó con la institucionalidad agropecuaria. Se acabó el IDEMA, se acabó el precio de sustentación, se rompieron los circuitos de la agricultura en Colombia y el Estado dejó el sector agropecuario a la libertad del mercado. Y hace 20 años nos dimos cuenta que esa ruta no iba a funcionar. Y ya con 8 millones de desplazados encima y los territorios en la más aguda guerra, yo creo que todos pudimos hacer una reflexión que nos llevó a decir que había que hacer un giro en la política pública, económica y agropecuaria. Y creo que esa es la oportunidad de este gobierno. Creo que la lucha agraria de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, del campesinado, de las juntas de acción comunal que han resistido a la guerra y que han permanecido y permitido resistir y sostener circuitos de comercialización, circuitos solidarios que han permitido mantener frente a la guerra nuestros territorios, son los que permitieron que este gobierno pudiera hoy, aquí, en los que estamos, reencontrarnos entre la economía solidaria y la reforma agraria. Y hablamos hoy de reforma agraria cuando hace 5 años en este país nadie hablaba de la redistribución. Y creo que hoy volvemos a hablar de la economía solidaria en la producción, en la comercialización, en la transformación y en el sistema financiero, porque nos dimos esa pelea. Y grandes retos tenemos ahí. El 2025 es el año de la economía solidaria, pero es también el año de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria. Y muchas de esas redes que hoy hablan de economía solidaria para la producción, que hablan de la economía solidaria en el sistema financiero, están también alrededor de la reforma agraria, de la agroecología, sosteniendo y fortaleciendo nuestros sistemas agroalimentarios. No es una mesa más, es el encuentro de 2 sectores, Mauricio, que además nos hemos permitido liderar el subsistema de comercialización del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Lo que ha hecho la Unidad Solidaria, contribuyendo a poner allí, en ese subsistema, con el Ministerio de Comercio, con la Agencia de Desarrollo Rural, con entidades tan importantes para la producción como son el ICA, como es la UNAP, entidades del sector agricultura que tienen una tarea inmensa en el acompañamiento técnico, es fundamental. Y sin embargo, habría que decir que pese a todos los esfuerzos que tenemos, seguramente no serán suficientes para que todas las esperanzas y expectativas que tenemos se cumplan. Grandes temas tenemos alrededor de los circuitos de comercialización, los circuitos cortos de comercialización. Y no hemos logrado, pese a los grandes esfuerzos, temas de rehabilitación de nuestras plazas de mercado, porque aquí se nos dijo que las plazas de mercado no eran importantes y nos cerraron los centros de encuentro y de diálogo cultural. Temas inmensos tenemos con los distritos de riego, con el sistema de adecuación de tierras, porque acá se dijo que eran importantes solo los grandes distritos y los distritos de adecuación de tierras, como los que tenemos en el Tolima, se fueron desdibujando porque sus planes de ordenamiento productivo se fueron incumpliendo. Ahí, donde hoy tenemos mucho arroz, nuestros planes dicen que deberíamos tener frutales. En sistemas de riego que no hemos podido cerrar, se está sembrando lo que no debería, en contradicción con la capacidad de nuestros suelos, y venimos perdiendo nuestros suelos. Temas inmensos tenemos alrededor de los servicios rurales, educación, salud y, cómo no decirlo acá, las vías terciarias. Implican una decisión de gobierno que tiene que estar acompañada por los productores, por el campesinado, por los indígenas, por las comunidades negras. Y entonces nos empezamos a preguntar, no en el año que nos queda, sino en la apuesta de transformación del campo, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros hemos dicho,
La reforma agraria va más allá de un gobierno. La reforma agraria es una decisión del movimiento agrario y hoy en día de este gobierno, un gobierno que asumió implementarla y que asumió transformar el campo. Y por eso, Mauricio, queremos construir el plan decenal de la reforma agraria. Un plan que va a hablar de la producción agropecuaria y de la economía solidaria. Un plan que va a hablar, por supuesto, que de la tierra. Un plan que va a hablar de la adecuación de tierras y los distritos de riego. Un plan que va a hablar de la investigación y la ciencia, a propósito de los debates de las últimas semanas. Un plan que va a hablar de la reconstrucción institucional del sector agropecuario y de la reconstrucción institucional de un Estado que se fragmentó y que hoy debe mirar de manera conjunta a ese 99% del suelo en Colombia, que es el suelo rural. Y allí nos preguntan de manera muy clara, ¿qué va a pasar con la agroindustria? Y es una gran deuda, yo diría que de este gobierno, pero es una gran deuda del conjunto del Estado colombiano. Y esa agroindustria, cuando se rompió la economía solidaria, cuando se sacó al campesinado de sus tierras, cuando la guerra se virtió sobre el campo, se paró. Hoy la idea, la apuesta, la necesidad es reconstruirla. ¿Y cómo la podemos reconstruir? Sin duda con las sinergias que aquí se están planteando en estos circuitos solidarios, acompañando las 170 organizaciones de Buenaventura, las 100 organizaciones de Tumaco, a los cafeteros, a los cacaocultores, a los arroceros. Pero también tenemos que decir que ese plan de agroindustrialización tiene que ser un plan que permita poner a todas las cadenas productivas de Colombia en sintonía. Es café, es cacao, es maíz, es arroz. ¿Qué pasa con los cereales en Colombia? Recuperamos el algodón y allí las decisiones, lo dijo uno de los compañeros que subió acá, tienen que ser de abajo hacia arriba. Y para eso necesitamos instancias de concertación. Hace 30 años se dijo que habían comités de reforma agraria y desarrollo rural. Desafortunadamente no se habían implementado. Hoy tenemos 470 comités de reforma agraria y 14 comités departamentales de reforma agraria. Podemos hacer una sinergia con la organización solidaria y yo diría con toda seguridad que sí. Y necesitamos poner nuevamente en discusión desde allí elementos tan importantes como el fomento agropecuario. Cuando decidimos privatizar la estructura agropecuaria en Colombia, tomamos una decisión con los recursos públicos de nuestros productores y productoras, y era que se administraban en fondos de fomento que hoy son administrados por particulares. 17 fondos de fomento que recogen, recaudan y que tienen unas obligaciones de orden legal. Allí está el cacao, allí está el café, allí están las frutas y hortalizas, está el arroz. Hoy necesitamos abrir un debate público, tranquilo y sereno, pero contundente, sobre los recursos de la parafiscalidad en Colombia, porque muchas de estas apuestas de transformación tienen que ver con el adecuado manejo de los recursos públicos que hoy tienen nuestros fondos de fomento. Y por supuesto, tiene que ver con el deber de las entidades públicas. Con la Agencia de Desarrollo Rural presidimos la Mesa Nacional de Compras Públicas y nos encontramos con que entidades del orden nacional, como del orden departamental y local, aún no cumplen con sus obligaciones legales de comprar directamente a los productores. Pero encontramos un cuello de botella cuando los productores llegan a las entidades y no reúnen los requisitos regulatorios para poder venderle directamente a las entidades. O la facilidad de comprarle a una gran superficie un conjunto de productos cuando nuestros productores venden solo uno de ellos. Pero ese reto está aquí, ese reto está en la economía solidaria. La organización de nuestros productores y de nuestros campesinos alrededor de la producción, de la comercialización, del acopio y de la transformación es la respuesta para que sean nuestros productores quienes provean directamente a las entidades públicas. Y claro, tenemos un reto en el crédito agropecuario. Hemos colocado en este gobierno más de 90 billones de pesos en crédito de fomento agropecuario. Hemos colocado del presupuesto general de la nación más de 1 billón para apalancar tasa subsidiada, incentivo de capitalización rural. Sin embargo, hay normas que permiten que sea la banca la que haga la colocación de estos recursos y claramente es más fácil colocar el recurso del fomento agropecuario en un gran productor que en una organización campesina. Ahí tenemos un reto inmenso para la democratización. Y tomamos en diciembre del año pasado algunas medidas. ¿Qué necesita la organización solidaria para ser sujeta de crédito?
que nosotros avancemos en garantías agropecuarias, que nosotros avancemos en seguros y en coberturas que les permitan colocar volúmenes, pero colocarlos de manera segura. Esperamos que en julio la segunda sesión de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario nos permita lanzar un instrumento para el crédito asociativo, porque no necesitamos pequeños recursos en todos nuestros campesinos. Necesitamos grandes recursos en la organización del campesinado para construir la apuesta de industrialización. Y esperamos entonces que podamos tener una mesa y presentarles a ustedes, a sus organizaciones, a sus procesos y a sus entidades, como promotoras y difusoras de la política del gobierno, los instrumentos que hemos venido construyendo. Y en ese sentido, creo que la gran sinergia, la gran posibilidad que tiene este gobierno es seguir, porque lo hemos venido haciendo, facilitando el encuentro, el diálogo y la concertación, que esa construcción de abajo hacia arriba sea una realidad, que las entidades no solo escuchemos, sino que construyamos esos instrumentos. Y nosotros tenemos esa segunda conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural. Así como la economía solidaria en Colombia le ha dicho al mundo que aquí hay algo que ver, la reforma agraria hoy le está diciendo al mundo que Colombia está dándose la pelea, está transformando el campo y espera consolidar la más grande apuesta del movimiento agrario para poder, después de 100 años, decir que sí hay redistribución de la tierra en Colombia. Y recibiremos a las organizaciones comunales, a las zonas de reserva campesina, a las cooperativas y el conjunto de organizaciones solidarias, a los comités de reforma agraria en febrero del 2026 con más de 100 naciones del mundo para hacer una discusión sobre la tierra, la producción y los sistemas agroalimentarios. ¿Y por qué lo vamos a poner así de cara al mundo? Porque lo que este país ha resistido y lo que hemos logrado con este gobierno no tiene antecedente. La más larga guerra en el mundo tiene también el pueblo más solidario y resistente, y estoy segura, es nuestra apuesta, la del conjunto de este gobierno nacional, que fortaleciendo nuestros procesos organizativos, lo que hemos logrado no se irá para atrás, y que nadie, por más intenciones que tenga, logrará derrumbar lo que de la fuerza solidaria de este proceso se construye. Vamos a construir el plan decenal con todas las apuestas, doctor Rodríguez, que sean necesarias, como lo hemos hecho desde la secundaria, nuestro primer proceso asociativo común. Y podemos poner allí grandes apuestas, todas las que ustedes tengan, pero construyámoslo en un mediano y largo plazo. ¿Qué podemos hacer hacia el 2026 y qué le vamos a dejar a este país en esos planes decenales que serán la ruta, estemos donde estemos, para impulsar el cambio y la transformación en Colombia? Con la apuesta solidaria hacia sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles, Colombia avanza en la lucha contra la crisis climática, Colombia avanza en la construcción de la paz, Colombia avanza en esa apuesta global a la que nos sumamos hoy en la lucha contra el hambre. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias, son ustedes parte de la revolución por la vida.